Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a un café digital de Sociedad Civil Catalana. Hoy vamos a hablar de cine y vamos a hablar de cine y política, de cine político, de políticas secas y todo eso nos va a ser permitido precisamente por el perfil de nuestro invitado de hoy, que es Oti Rodríguez Marchante. Muy buenas tardes, Oti. Hola, buenas tardes. ¿Cómo llevas el confinamiento o no sé si llamarlo ya desconfinamiento progresivo? Bueno, yo la verdad es que soy una persona habitualmente bastante confinada y esto, bueno, me ha quitado algunas prerrogativas, pero no muchas. Eh, no puedo ir al cine, tengo que verlo en casa y eso siempre es un riesgo, pero bien. Pero en general bien. Oti Rodríguez Marchante es uno de los críticos con más solera de nuestro país. Es crítico de ABC desde hace muchísimo tiempo. También escribes en Cinemanía, escribiste en Nickelodeon, perdón, una revista de cine histórica. Y sobre todo forma parte también del paisaje sentimental de muchos aficionados al cine, precisamente por tu presencia durante mucho tiempo como tertuliano habitual en Qué grande es el cine. Pero a mí hay una cosa que me gustaría resaltar de tu perfil y que me plantea y me da pie a la primera pregunta, que es tu interés por el mundo de la infancia. Tú has escrito y sigues escribiendo cuentos infantiles, además con unos títulos que he echado un ojo y me parecen fantásticos, ¿no? Creo que se llama La importancia del primer cero, uno de ellos, ¿no? Y Adiós a la tierra de los colores vivos. Me parecen títulos fenomenales. ¿De qué viene ese interés tuyo por recuperar esa mirada de la infancia? Estaba precisamente leyendo una crítica tuya, precisamente de un ejemplar de Nickelodeon que tengo, de Horizontes Lejanos, y aludías también a esa mirada pura que encuentra del niño, a diferencia de la mirada del adulto que simplemente busca. ¿Qué es lo que buscas tú al intentar bucear en ese mundo infantil? Bueno, la verdad es que no me he planteado mucho las causas de por qué lo hago, pero sí sé que bueno, me ha resultado muy satisfactorio el intentar escribir cuentos, no tanto para niños como sobre niños. Eh, bueno, la verdad es que coincidió con mi circunstancia, bueno, circunstancia, algo más que circunstancia de ser padre, o sea, de tener hijos y de pasarme buena parte del tiempo observándolos y viendo ese mundo, que es el que hemos tenido todos, pero que la verdad es que con facilidad se nos va olvidando, perdiendo, ¿no? No hay muchas ocasiones para encontrarlo de nuevo, tu mundo infantil. Y bueno, a través de la escritura de unos cuentos muy sencillos, a mi juicio, con bonitos títulos, eso sí, siempre se me ha dado bien titular, eh, pues bueno, también un homenaje no tanto a mi infancia como a la de mis hijos, que han puesto muy escaso interés en esos cuentos, pero vamos, supongo que algún día cuando sean mayores, pues son cuentos de niños un poquito para mayores, no lo sé, para gente ya que ha pasado ese episodio. Y Oti, yo creo que podemos dar un poquito de rienda suelta a nuestra cinefilia, que es algo que compartimos. ¿Cuáles son para ti las películas que más te han marcado o que más te parece que son interesantes, profundas a la hora de tratar ese mundo infantil? No ya películas para ver con niños, sino películas sobre la infancia. Yo, si te Sí. digo las mías, unas que me gustan mucho, evidentemente me sale Truffaut, me salen Los 400 golpes, me Sí. sale La piel dura, pero luego también en otro registro un poco más ambiguo y un poco más inquietante, pues me viene Jack Clayton en Suspense, me viene El otro de Robert Mulligan y últimamente una película que me encantó sobre la infancia, que une infancia y vampirismo, es Déjame entrar, una Déjame película entrar. sueca que me pareció Maravilloso. fascinante. ¿Cuáles son tus películas así de referencia sobre el mundo de los niños? Mira, yo, eh, una película que no es una película, sino una trilogía, que yo creo que me rodea por todos lados, es la trilogía de dibujos animados de Toy Story. Yo creo que en esas películas está prácticamente todo lo que yo siento o quiero sentir sobre la infancia, sobre el abandono de la infancia, sobre cómo afecta a ese territorio nuevo, que es un poco el asunto de esos cuentecitos míos. El adiós a la tierra de los colores vivos, precisamente
cuando cruzas ese espacio en el que ya, dejas un poco la infancia, entras en ese terreno no adulto todavía, pero casi, donde ya los colores de la vida no son tan vivos, empiezas a tener otra serie de... Y yo creo que la trilogía de John Lasseter, la de Toy Story, es para mí, se la he intentado, bueno, más o menos recomendar a todo el mundo, grandes y pequeños. Todo el mundo la ha visto y realmente es una película que emociona. Sobre todo la tercera parte, digo, le llamo trilogía aunque sé que hay una cuarta película que se ha hecho y que realmente está a la altura de las otras, pero yo creo que en esa tercera parte de Toy Story, ahí encontré yo realmente casi todo lo que yo podía sentir, no decir, pero sí escuchar al menos del mundo de la infancia y el cine. A mí luego, bueno, en mi historia personal y particular, desde Disney a Chaplin, en fin, todo lo que es ese mundo que te hace reír, que te hace ensoñar un poco, pues es algo que además no se pierde nunca. Yo creo que son películas infantiles y adultas y de vejez. Una magnífica recomendación. Te quería preguntar también, en relación con el confinamiento, creo que ese ha sido un momento en que todos hemos podido leer quizá más de la cuenta, ver muchas películas, hemos tenido tiempo. Y en función de eso te quería preguntar sobre las plataformas. Estas plataformas que están surgiendo, que han surgido hace relativamente no mucho tiempo, pero quería preguntarte sobre tu intuición. Es evidente que la televisión ya no es la fuente fundamental para hacer despertar esa cinefilia como cuando éramos más jóvenes, ¿no? Por las películas que veíamos allí. ¿Tú crees que las plataformas pueden ser un mecanismo equivalente para que la gente pueda, pues, por ejemplo, volver a redescubrir, gente joven, ¿no? Y no tan joven, el cine clásico o todos los cines, digamos, que no se pueden ver tan frecuentemente? ¿Crees que es un buen sustitutivo de la tele de antaño? Bueno, las plataformas digamos, en su imagen ideal deberían o podrían ser eso. Es un mundo que te permite acceso a prácticamente toda la historia del cine, presente, pasada y casi futura. Lo que creo también es que es un bosque, o al menos lo es para mí y para mucha gente, es un bosque que generalmente no te deja ver el árbol. Es muy complicado que las nuevas generaciones vayan a las plataformas a encontrar el lenguaje clásico del cine. O sea, nadie va a ver Amanecer de Murnau a una plataforma. Generalmente a las plataformas se va a ver lo último. Eso, lo último, igual estamos ante un tiempo en el que lo último va a ser lo de entonces. Eso sería maravilloso, reencontrarnos. Pero yo no soy muy optimista en ese sentido porque creo que las nuevas generaciones tienen un escaparate tan amplio que es muy complicado centrarlos en... Cada uno puede, bueno, yo en mi ambiente intento, con poco éxito, de decir que mis hijos o mis próximos pues vean tal o cual película. Es decir, creo que hay que ver Charada de Stanley Donen una vez en la vida, por lo menos, para, en fin, yo no lo sé, ese mundo de la cinefilia ha cambiado mucho y no estoy seguro de que las plataformas consigan ponerlo en el mejor lugar de su escaparate. Ojalá, pero creo que hay demasiadas series, todas muy rápidas. Luego, claro, el lenguaje cinematográfico ha cambiado, los ojos de los que ven esto han cambiado muchísimo y es complicado. Muchísimo. Si quieres, luego abordaremos este tema que me parece súper interesante. Y en relación con lo de las plataformas, la asistencia a sala, la forma clásica de visionado del cine, ¿cómo lo ves en el futuro? ¿Crees que irá hacia abajo? ¿Crees que puede influir incluso en la pandemia a bien, a mejor o a peor? ¿Hacer renacer las ganas de socializar y ir al cine como un acto como era antes? ¿O crees que, al contrario, que puede ser incluso que la gente pues, se vaya retrayendo aún más, ¿no? En lo privado y en el visionado esté en casa? Bueno, ya teníamos la sensación antes de la pandemia de que las salas de cine eran agua pasada. Bueno, es un lugar al que cada vez
va menos gente y la que va a un tipo de películas muy concretas. Pero hay detalles que nos hacen pensar que quizá no sea del todo así. Por ejemplo, ahora resulta que Amazon va a comprar la IMC, bueno, para entenderlos, los que serían los Cinesa, que creo que son de esa, quiere comprar salas, es decir, cuando las plataformas quieren apropiarse de esa manera de ver el cine es porque quizá no esté tan acabado. Yo creo que como artículo de lujo, no voy a decir ya como cosa popular, sino como artículo de lujo, me parece de los mayores que podemos tener y al que no deberíamos renunciar, porque ir a una sala de cine con una pantalla gigantesca, conseguir el grado de soledad y de nocturnidad, por así decir, para que la película te penetre con toda su... Bueno, eso no se consigue fácil en casa. Yo creo que, y de la misma manera que hay películas más de casa y películas más de cine, más de sala. Yo no me gustaría vivir en un mundo que no tiene salas de cine. A mí tampoco. Aunque sé que el cine, perdona, aunque sé que el cine es algo que traspasa que va más allá de lo que es la sala de cine y que es algo que sí que no va a morir nunca, como no morirá el teatro, como no morirá una serie de artes que colocan en la cabeza del individuo, de la persona, un mundo inalcanzable. Entonces, yo creo que eso siempre existirá, lo veamos como lo veamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que sí que creo que se puede calificar que el cine ha sido el arte del siglo XX y que el siglo XX es más para el cine que el siglo XXI, al igual que el teatro es más del XIX, aunque siga habiendo teatro ahora, ¿no? Una Sí, cosa es, y lo mismo pasa pues con la música rock, ¿no? Siempre habrá grupos de rock, siempre habrá pop rock, pero los 60 y los 70 pues fueron, ¿no? Un momento capital. sin ninguna duda, el cine es el arte del siglo XX porque, bueno, nos movemos como hemos visto en el cine, pensamos lo que se piensa en las películas, nos situamos en las barras de los bares como se sitúan los de las películas, es decir, que casi todo lo que decimos, pensamos y hacemos tiene una correspondencia con esas grandes películas que hemos visto. Quería ir empezando, si te parece, a vincular cine y política. Y te quería preguntar sobre el cine político. ¿Cuál es, si te gusta, evidentemente sé que me vas a decir que sí, que te gusta el cine político, como tantos otros géneros, ¿no? Y la verdad es que pienso que es difícil decir, ¿no?, que es cine político, porque hay cine que es abiertamente político, pero hay cine que es sutilmente político, ¿no? Mira, hace dos o tres días precisamente estuve repasando una vieja película, El merodeador, de Joseph Losey, y bueno, que tiene pues, gente de aquella que fue perseguida por la comisión McCarthy, ¿no? Lo sé como director, está el guión es de Dalton Trumbo, pero no está firmado por él, estuve repasándolo, y había una frase que me pareció, claro, que tiene un trasfondo político tremendo, ¿no? Y la trama no es política, pero hay un policía que está a punto de jubilación y que tiene un componente muy positivo como personaje y que le dice a su compañero... le dice algo así como, me he dado cuenta de que ahora a punto de jubilarme, mi deber como policía no es tanto defender la propiedad como defender a las personas, algo así decía, o sea que era una especie de alegato político muy claro, ¿no? Entonces hay cine político en casi todo, ¿verdad? ¿Tú con qué te quedas? ¿Te gusta el cine específicamente político o te gusta más que haya alusiones, que sea una cosa más discreta? Bueno, siempre depende un poco en los gustos sobre el cine político, como tú dices, puede ser solo un género, el género que trata la política, o es lo que tiene todas las películas, prácticamente todas. Ya se han hecho análisis políticos de Disney, quiero decir, todo está. Lo único es ver en qué grado en qué grado es político, en qué grado es ideológico. Es decir, a mí me gustan las películas de Ken Loach o de Costa Gabras. Entiendo que es un cine no tanto político como ideológico, es decir, bueno, es un cine que miran desde un sitio a otro y, bueno, sí, quizá no es tu lugar desde el que mirar, pero bueno, lo puedes ver, está bien hecho. Mira, fíjate, cineastas como Eisenstein o Leni Riefenstahl
trataban desde puntos ideológicos lejanos, pero bueno, su cine era profundamente político. Cine de Frank Capra. Frank Capra es alguien que en películas, en comedias, en melodramas, tal, bueno, te dan una visión del mundo. Y en la actualidad pues, tenemos desde Oliver Stone a Spike Lee, es decir, gente, directores que con mayor o menor acierto, bueno, tiran su cámara allí hacia donde quieren que tú mires, ¿no? Yo no soy muy, en principio, muy amante de la pancarta y del cine obvio, grosero en términos ideológicos. Pero sí reconozco que todos estos que he mencionado, y otros muchos, son directores que no siempre, pero en muchas ocasiones encuentro interesante. Prefiero otro género, ya concretando en esto, otros géneros cinematográficos que el político, la película que se marca como género de cine político, aunque reconozco que es muy interesante y que casi impregna todo el cine. ¿Tú crees que el cine español ha sido especial o está siendo especialmente capaz a la hora de abordar temas de contenido político, histórico? Estaba pensando en una película, por ejemplo, que vi hace unos meses, ¿no? La última de Polanski sobre el affair Dreyfus, ¿no? Me parece una película excelente y pensaba, me gustaría ver películas también españolas que se atrevan con temas de la historia española, que tengan un contenido pues tan polémico y tan interesante, ¿no? Pero a veces lo echo de menos. ¿Tú qué crees? ¿Crees que es uno de nuestros fuertes? No, estamos muy lejos Estamos muy lejos, ¿verdad? de tener la capacidad del cine francés en general, y de Polanski muy en particular, de hacer un cine político, por decir así, porque aquí, lamentablemente, sabemos hacer muy bien lo que se podría llamar un cine de trinchera. El cine de trinchera se nos da bien, se hizo durante la época de la posguerra desde un lado de la trinchera y a partir de que se pudo, pues se hizo desde el otro lado de la trinchera, pero bueno, no es un cine muy inteligente, no es que no sea muy inteligente, sino que no está pensado para audiencia inteligente. No, no sé, es muy obvio todo lo que te quiere señalar, es todo maniqueo y, por ejemplo, uno de los temas favoritos de nuestra cinematografía política, que no lo es en realidad, que es la guerra civil. Es imposible tener acceso a una mirada generalmente, porque yo, por ejemplo, considero que Alejandro Amenábar ha hecho desde su posición política, desde su posición ideológica, una película mucho más matizada en ese sentido, en la última me refiero, la de Mientras dure la guerra, y así le han tratado, por otra parte. Quiero decir, ni se sabe hacer el buen cine político, ni se admite por lo general. Es decir, aquí ese es el conmigo contra mí, la trinchera, ya digo, no es uno de los lugares donde se puede ver cine político bueno. Estoy de acuerdo contigo. Y un poquito más abundando en la película esta de Polanski, yo tuve la sensación, no sé si tú compartirás esta idea, de que se leía muy mal por parte de un poco de la opinión pública lo que ha sido esa película, en el sentido de que, por ejemplo, se ha pretendido ver que él estaba tratando de proyectar una metáfora sobre su condición particular, ¿no? La película es, ya lo saben las personas que lo están viendo, se llama en francés Yo acuso, como el famoso artículo de Zola en función del caso Dreyfus, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo que hace es una reivindicación del cine clásico. No sé si estás tú de acuerdo. Yo tuve la sensación de que era, no sé si estoy exagerando mucho, pero no se me ocurre ningún otro director vivo que pudiera afrontar una película de la manera en que lo hacía Polanski. La verdad es que la película esta de Polanski es ejemplar en muchos sentidos. Es absolutamente cine clásico, además punteado con una mirada y un punto de vista completamente nuevo, por otro lado, y arriesgado. Es decir, te cuenta la historia no desde exactamente donde ocurre, sino incluso donde se fragua, lo cual no quita que, en cierto modo, él se
se congratulara de que lo que quería contar estaba bastante relacionado con lo que él sentía sobre sí mismo y su propio caso. Es decir, yo sí creo que, y sobre todo teniendo en cuenta que Polanski es uno de los tíos más listos que pisan la tierra, listos en todos los sentidos de la palabra, es decir, que es un tío por encima de lo normal, que se riera como el perro de Pierre Nodoyuna cada vez que notara como la propia película, un caso tan ya asimilado y digerido por el mundo, que lo vemos a manos llenas, tenga tanto que ver en el fondo con el suyo propio. Es decir, que es un personaje... Desde luego la película es inmaculada, técnica, narrativa y moralmente, es decir, es perfecta. Y que además, casualmente, tenga mucho que ver, yo creo que no le quita mérito. Dices directores que podrían tener... Ahora hay directores que tienen unas miradas completamente, no sé cómo decir, difíciles de prever ante cualquier tema. Yo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, qué hubiera hecho con un tema parecido o que le llegara tan cercano Christopher Nolan, que es un director que mira las cosas desde otro sitio que las miramos los demás, es obvio. Solo hay que ver sus películas sobre Batman. O David Fincher, es un director complicado, retorcido, que tampoco sabes nunca desde qué punto te va a contar la historia. O te digo, en el cine japonés hay, por ejemplo, Koreeda, se me ocurre, ¿no? Que es una persona que igual cuenta, narra desde algún lugar distinto al que lo hacen los demás. O el cine coreano, este Bong Joon-ho, que ahora es tan famoso, o otro director coreano que se llama Hong Sang-soo, tiene películas, hay una concretamente que se llama Ahora sí, antes no, que es una maravilla, es una historia de amor. La película, hasta la mitad, es una historia de amor mal llevada. Y la segunda parte es esa misma historia de amor bien llevada. Es una manera de ver las cosas. Hay directores con mucha mirada, no tan clásica, o sea, no tan experimentada, y probablemente no tan listos como Polanski, que es, ya digo, un fuera de serie. Pero bueno. Voy a preguntarte sobre las series políticas, Oti. A ver si estás de acuerdo con mi idea. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que las series políticas están ayudando a incrementar una mirada muy cínica por parte del público hacia lo que es la política, ¿no? Con todos los defectos que tenga la política son muchas cosas, ¿no? Pero ya pienso que no solo una mirada cínica en los propios espectadores, sino en los propios políticos, porque a veces te da la sensación de que los propios políticos analizan su función y su trabajo a partir de la observación de las series, lo cual es una cosa muy extraña, ¿no? El otro día veíamos un tuit de un político, no voy a decir quién, pero ya lo saben los que nos vean, ¿no? En el que, bueno, un poco anunciaba que había visto una serie política y yo creo que tiene un perfil así como muy cínico, como lo que se vende ahora, ¿no? Entonces, es curioso eso, ¿no? Que los políticos se nutran, ¿no? Y reflexionen sobre su propia función a base de las series, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Pues lo veo pues, curioso y es cierto completamente, pero sobre todo lo que lo veo es peligroso. Peligroso en el sentido de que, bueno, estas series, pues desde, yo sé, The Crown, el ala oeste de la Casa Blanca, Juego de Tronos, que da mucho juego, o esta a la que tú te refieres, Barón Noir, son series con alto contenido crítico, escritas por gente muy inteligente, hechas con unas dobleces que no todo el mundo somos capaz de desdoblar fácilmente. Y esto digo que es peligroso porque en nuestros políticos, no voy a hablar de otros, voy a hablar de los nuestros, los que vemos, los que oímos, los que leemos en Twitter y todo esto, es complicado porque no son listos. Quiero decir, el problema es que estas series cuentan con guionistas, con pensadores, con gente que realmente entiende de lo que está hablando y va a cabezas que prácticamente no entienden lo que está hablando y tienen
poder de hacer que eso, tanto si se entiende como si no, tenga efecto. Es decir, jugar a Juego de Tronos sin ser listo es complicado. Quiero decir, complicado sobre todo para los demás, para los que estamos mirando cómo juegan a Juego de Tronos. Ese es el problema. Que no tienen la culpa las series, que son espléndidas, que tienen unos niveles de calidad maravillosos, unos diálogos memorables. Yo no le he escuchado un diálogo memorable a estos personajes de la política que podemos, bueno, sí memorables, pero justo por lo contrario. Es decir, que por eso me parece que eso es peligroso, que alguien supongo que algún tipo de asesor que no sea idiota del todo, debería un poco templar estas gaitas. No, no estás en Juego de Tronos, no estás en Barón Noir. Podríamos decir, creo yo que, a fin de cuentas, que lo que es bueno para el arte no tiene por qué ser bueno para la vida, ¿no? Porque, de alguna manera, pues, digamos que si hay un trasfondo de cinismo, pero que dramáticamente funciona muy bien en una serie determinada, como lo había un trasfondo de, si quieres, de pensamiento paranoico en algunas películas clásicas de cine, estoy pensando en los Paculas, ¿no? Los años 70, esas películas tremendas de conspiraciones y tal. Una cosa es que eso funciona perfectamente o funcione perfectamente en el cine o en la narrativa, pero otra cosa es en la vida que adoptemos un pensamiento paranoico o juguemos a aprendices de brujos sin tener las capacidades, como tú decías, ¿no? Y yo creo que, abundando un poquito en esto, a mí me da la sensación de que la política a veces va como, voy a decirlo de manera un poco brusca, lleva 100 años de retraso respecto al cine, la política, porque parece que se está descubriendo ahora toda la cuestión de, nos están vendiendo, sobre todo los spin doctors, los asesores, ¿no? Cosas que el cine aprendió en los años 20, ya cuando ya ideó su lenguaje, cuando aprendió a narrar, sabía que tenía que apelar a las emociones, sabía que tenía que basar todo en relatos, en narrativas, en personajes, en crear historias, ¿no? Y ahora te vienen muchos asesores y te empiezan a explicar lo que el cine ya sabía, ¿no? De alguna manera me da la sensación de que han visto poco cine o han leído muy poco sobre cine, ¿no? Estos asesores. Bueno, generalmente, y es otro de los problemas que padecemos por tener la flor y nata política que tenemos, es eso, que son adanistas en el peor sentido de la palabra. Ven lo que el viento se llevó y creen que lo han descubierto ellos. Es un problema. Y por eso también tienen todos estos mensajes realmente intelectualmente patéticos que manejan. Me da a mí la impresión, igual equivocada, de que no van a personas maduras, formadas, que tienen una cultura literaria, cinematográfica, porque, bueno, sino a nuevas generaciones que realmente quizás sí estén descubriendo lo que el viento se llevó, no lo sé. Me parece que es un asunto que no debería de estar en manos de asesores, sino en manos de intelectuales. Es que un asesor es un publicista que tiene muchísima, en fin, todo mi esto, pero que un publicista no tiene que llevar un país. Que no es un poco complicado. Bueno, la verdad es que quiero decir que no tampoco es que me muera por todas estas cosas, las padezco como todos y a veces, bueno, pues me llevo algún tipo de cabreo cuando veo que el mensaje más obvio, la triquiñuela más burda, pues tiene éxito bueno, pero somos así, tampoco hay muchas cosas. Yo creo que para bien y para mal las cosas siempre acaban recolocándose y el asesor acabará pues vendiendo los zapatos que tiene que vender y el intelectual pues acabará, o el científico acabará inventando algo, no el asesor. Pero bueno, ojalá no me equivoque. ¿Crees que se recolocará? Hablas de recolocación. La situación aquí en Cataluña, ¿cómo la has vivido? Es una pregunta puramente política. Tu opinión, ¿cómo has vivido estos años lo que ha pasado aquí en Cataluña? ¿Qué sensaciones te ha dado? Lo de, en fin, todo esto que está ahora medio olvidado del proceso. El proceso. Yo lo he vivido pues como más o menos la gente que no tiene, o sea, que no coloca sentimientos
delante de su cabeza, lo he vivido con cierta preocupación y mucha perplejidad. Y he asistido también con un poco de mala, no sé cómo decir, mala leche, la manera burda como se han inoculado sentimientos que no quiero colocarlos entre el bien y el mal, sentimientos, a la misma vez que se inoculaban estos, se extraían otros, es decir, hay sentimientos incompatibles, supongo que los hay, pero no, en todo este proceso no era el trabajo que estaban haciendo. Eran sentimientos completamente compatibles y que, bueno, el tratamiento que se hacía era como si la sociedad se tuviera que aglutinar en torno a un único sentimiento, un sentimiento único. Es algo que de entrada ya produce un poco de rechazo. Y más todavía con el agravante de que al que no demostrar una cierta tendencia hacia ese sentimiento, sino tendencia a entusiasmo, había que ignorarlo o rechazarlo. No, creo que exige, claro, aunque nos creamos que están inventando algo, rara vez se inventa nada en respecto a esto, y es algo que ha vivido el ser humano a lo largo de siglos, este mismo proceso con otros nombres, con mayor o menor agresividad, con mayor o menor peligrosidad. Yo creo que Cataluña, pues, sí que voy a descubrir, es un sitio magnífico, lleno de gente magnífica, y que ha caído durante muchos años, en un barranco del cual no podía salir porque, entre otras cosas, los que tenían no sé cómo decir, la escalerilla para que te escaparas del barranco, bueno, vivían de eso, vivían de la escalerilla, es decir, vivían y viven, y pretenden seguir viviendo. Pues es decir, acabará la pandemia, pero no acabará este tinglado con mayor o menor fuerza. Yo no sé hasta qué punto el ser humano es capaz de estar no tropezándose en la misma piedra, sino llevando la misma piedra, pero no me ha gustado nada. Amo a Cataluña y a los catalanes, y como a cualquier cosa que le pongas un ista detrás, ya empieza a cambiar su esencia. El catalanismo ni el catalanismo y todo esto ya no creo que sea el mundo en el que yo quiero vivir, como aquel de las ensalas, no es el mundo. Yo no quiero decir con esto que haya que ser de otra manera, que cada cual, sobre todo en cuestiones de sentimientos y sin afectar a los demás, tenga sus ideas y las pueda llevar libremente en la cabeza, no en otro sitio, pero en tu cabeza. Las ideas son para la cabeza de uno. Pues veremos, a ver cuando acabe esta pandemia qué dirección toman las cosas, ¿no? Me temo Ponte en lo peor. No mejores ni peores, sino lo mismo, ¿no? De otra manera, pero muy parecidos, ¿no? Será lampedusiano, ¿no? Te quería pedir ya, simplemente ya un poco como última cuestión, que nos recomiendes una película así a bote pronto que te venga a la cabeza y que sea un consejo absolutamente que no podamos rechazar, ¿no? No, yo siempre, en esto siempre aconsejo la película que yo puedo ver cualquier hora del día, cualquier día de la semana y cualquier semana de cualquier año, que es La fiera de mi niña, que es una película que esté como esté yo, la película funciona conmigo, no tiene que ver mi estado de ánimo. Siempre mi estado de ánimo, hay muchísimas así, pero bueno, La fiera de mi niña, además la ha visto casi todo el mundo, saben de qué va, pero creo que verla cualquier día y otra vez es maravilloso. Hay películas que funcionan siempre, es verdad, ¿eh? Siempre. Otis Rodríguez Marchante, pues muchísimas gracias, ha sido un placer enorme hablar contigo y tener esta entrevista y bueno, esperemos que podamos seguir hablando y compartiendo cosas sobre el cine. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.